Hola, bienvenido a la Iglesia Cristiana Querigma. Queremos saludarte con mucho cariño en esta nueva modalidad en la cual vamos a trabajar el último trimestre de este 2022. No te olvides que la Iglesia Cristiana Querigma tiene dos plataformas, YouTube y el fanpage o Facebook. Agradecemos a todos quienes son parte de la Iglesia de Medio, a todos quienes ingresan cada fin de semana a los cultos. Y bueno, queremos empezar una temporada potente el año 2023 con respecto a los podcasts, pero queremos en este último trimestre bendecirte, bendecir la iglesia, pretender que de todas formas y de todas maneras nosotros podamos hacer contacto con muchos, conectarnos de manera transversal y hacer una gran y hermosa comunidad de fe. Así que sean bienvenidos. Podcast Iglesia Cristiana Querigma. Hoy quiero empezar este primer capítulo con un invitado muy especial. Son 12 capítulos de aquí a fin de año y estos 12 capítulos serán con este invitado. Ya los próximos vamos a crear muchas otras temáticas hermosas para poder acercar la iglesia a todos quienes son nuestros hermanos y amigos. Hoy estoy con un invitado para nosotros insigne. Cada vez que usted está en nuestros cultos o conoce, ¿cierto?, todo nuestro trabajo, tanto en la liturgia o bíblico o teológico, lo hacemos siempre, ¿cierto?, en reconocimiento a quien ha sido inmensamente relevante, ha sido muy importante desde nuestra niñez e incluso desde antes que yo naciera. Y nosotros siempre he estado detrás de bambalinas. Nosotros hoy queremos bendecir la iglesia y también queremos bendecirle a él. Y estos 12 capítulos lo haremos junto a nuestro pastor, a nuestro profesor, a nuestro maestro. Vamos a compartir Biblia, teología, vamos a traer a la memoria, ¿cierto?, todo aquello que sea relevante para esta nueva iglesia, la iglesia de medios, la iglesia que se expande en tiempos de pandemia y que seguramente se va a quedar ahí por mucho tiempo. Así que para todos quienes están, ¿cierto?, y van a estar conectados junto a nosotros, el pastor Isaac Espinosa Acuña. Amén. Traté de hacer la mejor introducción. Lo más difícil de la plataforma, querido pastor y tío, es el inicio. Me ha costado harto, pero creo que lo hice bien. Para nosotros es una alegría. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, esta es una modalidad que se ejecuta generalmente en audio, pero nosotros vamos a hacer este trabajo audiovisual. Va a estar en YouTube y también va a estar en Spotify. Así que para que la gente pueda bajar nuestro contenido, pueda compartir con nosotros, nos pueda conocer y de esa manera estrechar lazos enormes. Así que gracias por estar junto a nosotros. Estos 12 capítulos iniciales serán nuestros y tenemos todo el otro año, 2023, para bendecir la iglesia, para que la gente pueda conocerte, porque yo digo, mi tío, maestro, pastor, te nombro de muchas formas, pero hoy quiero que ellos te conozcan. Isaac, ¿cierto? Isaac Espinosa Acuña. Solo un nombre. Solo un nombre. Bueno, usted llegó a nuestra familia mucho antes que yo naciera y de los lomos de Roberto Espinosa, ¿cierto? Papá en tiempos del ¿cómo se llamaba? De la dictadura militar. Correcto. Es bueno que a veces a uno se le olviden ciertas cosas. Pero en tiempos de la dictadura militar, papá no podía trasladarse a la iglesia madre nuestra, que era la iglesia de nuestro abuelo, el Papi, ¿cierto?, de Juan Salazar. Y era difícil, era la población La Victoria, más encima la población era, ¿cierto?, seguramente una de las poblaciones más insignes en tiempos de la Unidad Popular. Y por lo tanto papá quedó sin posibilidad de ir al templo y mamá salió a buscar un templo y se encontró con el insigne pastor Roberto, que nosotros quedamos con un sabor muy agradable con él. Recordamos una cantidad de episodios enormes y mamá siempre, ella me recuerda las anécdotas, las frases típicas del pastor. ¿Cuántos hijos tuvo el pastor? Fuimos 7. Fuimos 7 todavía y vivos. 4. 4 vivos. Usted es el mayor de los que están. El mayor de los que estamos vivos. El único pastor que nace de los lomos de Roberto Espinosa. Así es. Bien. Y luego se casa con mi tía, pues seguramente una de las Salazares más amorosas, ella media rubia, es jocosa. La tía es yo la disfruto mucho. Mis hijas lo saben. Si hay algo que disfruto yo es conversar con mi tía y chateo a veces para molestarte a ti en la noche. Así que la tía Juana, ¿cuántos hijos tuvieron juntos? 4. ¿4? ¿Cuántos años de casado? Estamos ya
cerca de... Al centenario, vamos camino al centenario. Vamos camino ya a la boda de plata. No, boda de oro. Boda de oro. Boda de oro, sí. ¿Cuántos años? Más de 40, por lo menos sí, más de 40. Más de 40 y algo, desde el 77. Como 43 Yo tengo años. 45, 44 años. 45 va a cumplir. Claro. Bien, qué bueno. Es bonito, quisiéramos vivir con nuestra esposa tantos años como eso. Tío, yo le decía a los hermanos, y lo digo siempre en el culto, tú eres nuestro pastor, te has hecho cargo por encomienda de papá de la doctrina de la iglesia, te has hecho cargo de la educación. Yo, de que tengo uso de memoria, nos has hecho infinidades de cursos. Yo recuerdo quizás 13, 14, 15 años ya adosado como en el modo discipular, ¿cierto?, de la educación, y ha sido una tremenda bendición. Así que antes de que empecemos con la inserción, ¿cierto?, a tu hermosa vida ministerial, te queremos dar las gracias. Creo que Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Él nos ha permitido primero conocerte en esos años, y luego de eso nuestro sistema de haber crecido como iglesia cristiana fue solos, ¿cierto?, por muchas razones. Yo siempre lo he dicho, nuestros ancestros siempre buscaron no la actitud mercantil, sino que la fundamentación de sentido. Y en eso apareciste tú, que nos has aplanado el camino, nos has llenado de fe, nos has enseñado, nos has educado. Y yo quisiera darte las gracias, que este podcast sea también para darte las gracias a ti. ¿Cómo empieza Isaac Espinosa Acuña este camino tan hermoso que es el del ministerio, que es el de la Biblia, ¿cierto?, y que termina en la teología? Bueno, fíjate que fue un comienzo, digamos, un poco así, quizás improvisado, ¿no? Porque yo me gustó mi papá tenía un Nuevo Testamento, yo me acuerdo, que me llamaba mucho la atención porque, a diferencia de muchos testamentos, este traía pinturas, ya fotografías de las tierras bíblicas, de los usos y costumbres, explicaba un poco de repente bajo cada una de las fotografías. Entonces se me hacía atractivo leer ese Nuevo Testamento. Y yo estoy hablando de cuando tenía más o menos alrededor de 12 años. Entonces empecé a leerlo y me entusiasmaba leyendo. Yo leí muchas veces el Nuevo Testamento. Y al punto de que podía casi citar de memoria libros enteros. Bueno, libros breves como Tito, la tercera de Juan, Judas. Y fue un comienzo, digamos, sin ninguna intención. Fue un simple atractivo por el Nuevo Testamento, y la lectura me fue atrapando. Me fue atrapando la lectura porque empecé a entender la lógica de esos textos. Y empecé a relacionar lo que decía, por ejemplo, Pablo con cosas que decían los evangelios, y cómo Pablo sostenía una línea teológica que en ese minuto yo de teología mucho no sabía, por no decir casi nada, pero me atrapó la lectura de ese Nuevo Testamento. Y así fue como empezó mi inquietud por la lectura bíblica, y bueno, desde ahí ya empieza realmente toda una inquietud por querer saber más. Y así fue como empecé a hacer cursos. Me llamaba la atención todo lo que se decía en el Nuevo Testamento con respecto a ese mundo que yo no conocía, el mundo antiguo, sobre todo Israel y los pueblos que se nombraban ahí. Y empecé así, digamos, de esta forma, que no tenía intención ninguna, a inmiscuirme en el estudio de la Biblia. Si pudieras, a ver, porque cuando uno lee las Escrituras es tan hermosa desde la perspectiva de que para nosotros es palabra de Dios. Desde el ojo crítico, obviamente que lo desmenuzamos y lo trabajamos, pero siempre vamos a ella con esa actitud inicial, ¿cierto?, de que está ahí contenida la palabra de Dios. Si te puedes recordar de un versículo que en esa época, que en ese año, de los 15 quizás a los 20 años, haya marcado tu vida, o lo recuerdes con tanta limpieza, que nos podrías decir ahora de él. Claro, fue el consejo que le dio Pablo a Timoteo. Me marcó por siempre hasta el día de hoy.
Y este texto dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad. Entonces, ese término, trazar bien la palabra de verdad, fue el que me marcó. Sabe que yo te creo porque una de las cosas que en mi vida personal ha sido muy importante para poder ser quien soy, ha sido que de alguna forma tú has sido un mentor en muchas áreas de mi vida y también has sido mentor en la área de la predicación de la palabra. Yo recuerdo siempre le cuento a mis hijas que yo los martes, los jueves o los domingos, el día que tú fueras a nuestra iglesia a predicar, era algo que a mí me entusiasmaba. Yo sabía que tú pasabas del trabajo y del trabajo no te ibas a tu casa, venías al culto. Entonces, este texto lo predicaste muchas veces. Así fue. Muchas veces. Es un texto precioso y maravilloso. Los estudios, dijiste estudios. ¿Cuándo empezaste a estudiar? ¿Ya casado, profe, o soltero? Soltero, empecé a hacer cursos por correspondencia. Recuerdo que en Ecuador, Quito, Ecuador, había una academia que se hacía llamar Academia Cristiana del Aire. Y allí se dictaban cursos por correspondencia. En aquel tiempo no existía el internet, no había los emails que hay ahora. Entonces uno, a través de carta, enviaba y se suscribía, se inscribía en esos cursos y te hacían llegar los textos. Y al final de cada texto, que en sí mismo era un curso prácticamente completo, uno llenaba un cuestionario, lo enviaba y recibía de vuelta su certificado. Y todo eso me fue formando, me fue encauzando en el estudio de la palabra de Dios. Y así me inscribí en muchos cursos. Después, acá mismo en Santiago, empecé a buscar institutos donde estudiar. Estuve en algunos que no cumplieron con las expectativas que yo me había hecho. Hasta que finalmente recuerdo que ahí en la calle San Antonio empezó a funcionar un instituto de unos hermanos americanos, estadounidenses, y ese instituto se llamó el SBEA, Instituto Bíblico de Estudios Avanzados. Así se llama, Seminario Bíblico de Estudios Avanzados, se llamaba el instituto. Entonces me llamó la atención lo de avanzado. Entonces me inscribí y empecé a estudiar ahí y duré muy poco porque no era avanzado. De avanzado tenía poco. Eso de los estudios por correspondencia me hiciste acordar, profe, de mi papá, que le llegaban, yo no sé de qué parte del mundo, quizás haya sido de Ecuador, pero le llegaban unos saquitos así, unos estuches grandes, con una cantidad de libros. Llegaban libros más pequeños, cuadernillos. Llegaba mucha información por correo para poder ayudar al ministerio a poder desarrollarse en cuanto a Biblia, en cuanto a cierto conocimiento. Qué cosa tan linda. Al menos en ese tiempo tuvieron la oportunidad de hacerlo. Hoy día tenemos tanto acceso, hay posibilidades. El mundo está globalizado. Claro. Y para los jóvenes de hoy les es mucho más simple, quizás mucho más rápido. Todo eso antes de casarse. Antes de casarse. Bueno, luego, en el año 74, mi suegro, en ese tiempo yo lo conocía muy poco, el pastor Juan Salazar, llevaba a cabo unos bautismos ahí en Los Cerrillos, en la piscina de un hermano que era de la iglesia. Y bueno, invitaron a mi papá, que ya tenía comunión con tu padre y con mi cuñada. Y mi cuñada estaba muy interesada en que yo fuera por el tema del acordeón, pues yo tocaba el acordeón. Entonces mi papá me dijo, tenemos una invitación para tal fecha y quiero que me acompañes para que lleves el acordeón. Obviamente yo no estaba muy interesado, así que llegó el día y yo no estaba listo ni preparado, así que mi papá me dijo, bueno, tenemos que ir, y agarró el acordeón y yo lo tuve que seguir porque sabía lo que me esperaba a la vuelta. Así que no había opción. No había ninguna opción. Así que me equipé rápidamente y obviamente fui. Ya, y obviamente allá los bautismos, toqué el acordeón y ahí fue donde conocí a mi esposa. Así que al principio solo diálogo amistoso y poco a poco fue naciendo. ¿Era tan guapa como ahora o era más guapa? Yo creo que era tan guapa como ahora. Ella es blanquita, agradable, sí. Mi tía es tan lúdica. Qué impresionante. Bueno, yo te conocí tocando, tío, acordeón, un muy buen acordeonista, no tengo nada que decir. Y creo que todavía te echamos de menos.
Y ahí usted la conoció, quedaron flechados en el fondo. Claro. Así fue como empezamos a frecuentarnos y empezó un noviazgo, por decirlo así, muy controlado. O sea, yo para verla tenía que llegar primero a la casa de mi suegro y donde él hacía los cultos en ese tiempo. Así que primero era estar con la familia, el culto, y después la despedida recién un cariñito. Así que de esa manera fue nuestro pololeo, nuestro noviazgo con mi esposa, la hermana Juana Salazar. Y ya una vez casados, se unieron los grupos juveniles. Yo fui presidente del grupo juvenil de la iglesia de mi papá, que funcionaba acá en Colón, y el pastor, obispo ahora, Eliseo Salazar, Moisés Eliseo Salazar, era el presidente juvenil del grupo allá en la iglesia de mi suegro. Entonces unimos los grupos juveniles para trabajar, hacíamos actividades juntos. Y empezamos a hacer campañas de avivamiento, movimientos juveniles. Después empezamos a hacer campañas de evangelización. Estuvimos en el norte, en La Serena, al sur, en Valdivia. Y acá en Santiago realizábamos muchas reuniones de avivamiento. Entonces yo empecé a sentir, después de estas campañas que se hacían, un sentimiento de ¿para qué todo esto? Un sentimiento así como de vaciedad. O sea, ¿qué sentido tiene todo esto? Porque la emoción que sentíamos, aquello que le llamábamos espiritualidad, duraba lo que duraba el movimiento. Y después de eso, yo quedaba con ese sentimiento y mi conciencia preguntaba por el sentido de todo esto. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué se logró con esto? ¿Somos mejores? ¿Estamos más cerca del Señor? Porque yo observaba mi misma vida y veía que tenía que seguir haciendo las mismas cosas y seguía teniendo los mismos objetivos y no veía que cambiara nada. Entonces, ese sentimiento de nada, de vaciedad, empezó a hacer mellas y empecé a tener conflictos de fe. Yo por aquel tiempo había leído algunos libros sobre el ayuno. Un libro precioso de Arthur Wallis, se llama El ayuno escogido por Dios. También leí por aquel tiempo un libro que escribió el hermano G. Ávila, no sé si te acuerdas de él. El hermano G. Ávila también escribió un libro sobre el ayuno. Y había estudiado mucho sobre el tema. También me había informado sobre evangelistas de fuste que habían habido por aquellos tiempos y cómo ellos llegaron al ministerio, cómo los llevaron a cabo. Y empecé yo a buscar al Señor con una inquietud tremenda, que era lo que yo tenía que hacer en realidad, porque sentía que lo que estábamos haciendo no estaba conduciendo a nada. Era un poco así como entretenerse o entretener a la gente. Y si bien es cierto, fueron cosas maravillosas, se vivieron momentos maravillosos, pero a mí me producía ese sentimiento de vaciedad. En ese mismo tiempo en donde se dan la realidad de los himnos que cantamos nosotros de David Salazar. Sí. Nosotros cada 3 domingos o el tercer domingo de cada mes nosotros volvemos a esa historia, porque esos himnos tienen relación con mamá, tienen relación con la historia de nuestra familia y que nos hacen sentir pertenencia y los hemos venido interpretando. Es en ese tiempo en donde se da esa dinámica. Claro. Qué cosa tan linda. Bueno, así fue como yo empecé a ayunar, ¿ya? Pues yo había leído de algunos evangelistas, Oral Roberts, Allen, Frisbee y otros muy connotados, y veía la toma de decisión que ellos hacían para entrar en el área del evangelismo y me llamó mucho la atención. Entonces yo empecé a preguntarle a Dios que ¿para qué yo había venido a la historia de la vida de ese matrimonio en medio de esa gente, en esta familia, en este tiempo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es mi labor? ¿Cuál es mi trabajo? Siento que no estoy yendo hacia ninguna parte. No tengo un objetivo, una dirección. Y empecé a orar mucho. Yo era de los que entraba a las 5 de la mañana al templo a orar. En tiempos se hacían cadenas de oración. Sí, claro. Yo entraba a las 5 de la mañana, a las 12 del día todavía estaba en la iglesia orando, leyendo la Biblia, acompañando a los que entraban a orar.
y fui muy dedicado en ese aspecto. Yo empecé a ayunar de 6 de la mañana a 6 de la tarde, día por medio. Así fue como empecé a ayunar 2, 3 días y siempre con esta inquietud. Hasta que llegó el momento en que, leyendo algunas decisiones, por ejemplo, lo que decía John Knox en Escocia, en su oración decía: Señor, dame Escocia o me muero. Claro. Asimismo, creo que fue Allen que se encerró con una hoja, con cosas que quería que el Señor le concediera para hacer el ministerio evangelístico. Entonces, yo había ayunado mucho, estaba muy habituado al ayuno, a la oración, la lectura de la palabra de Dios. Fue algo que no lo he dejado jamás, me atrapa de una manera tan increíble. Y decidí que iba a encerrarme, a aislarme en ayuno y en oración con esta pregunta: Señor, ¿cuál es el trabajo que debo realizar en tu obra, en la iglesia, en medio del pueblo de Dios? Yo quisiera detenerme en algo, porque me quedó dando vuelta, que es la búsqueda del sentido, que no tiene que ver mucho con el emocionalismo ni lo almático, ¿cierto? Que generalmente la gente busca, necesita, ¿cierto? O la pastoral ofrece. La búsqueda del sentido tiene que ver con la racionalidad, ¿cierto? Con que aquello que yo hago convenza esencialmente mi razón, ¿cierto? Pueda yo sentirme fundado en aquello. Y eso es un punto muy clave. Claro. Eso es muy importante. En esos libros entonces indicaban testimonio con respecto al ayuno y la oración, a esa búsqueda. Sí. Y eso te impulsó. Eso me impulsó a hacer algo más o menos como lo que ellos habían hecho, y si funcionó para ellos, tendrá que funcionar para mí. Me acuerdo que tu padre tenía al fondo del terreno, tenía unas habitaciones. Sí, había habitaciones claro. continuas. Así que yo le dije, nosotros nos decíamos compadre, por amistad, le dije: compadrito, necesito que me prestes las piezas del fondo, porque me estoy preparando para... Venían 2 semanas de campaña que íbamos a hacer con el pastor Eliseo, y estoy buscando más preparación del Señor. Quiero encerrarme ahí a estudiar la palabra de Dios, preparar algunos mensajes que hay que predicar. Y la verdad es que yo llevaba otra intención, y no se la dije, porque si se la digo, no me pasa las piezas. La intención que yo iba era encerrarme ahí, no salir, así sea, me muriera, hasta que el Señor me respondiera a esta pregunta concreta: ¿qué tengo que hacer en el ministerio cristiano? ¿Cuál es mi labor? ¿Cuál es mi trabajo? ¿Para qué vine al mundo a través de esta familia creyente, a través de este hombre humilde, un rústico campesino, con una honestidad a toda prueba, con una humildad increíble? Así que me dijo: claro, compadre, ahí está. Así que hablé con mi esposa, el mayor, el Jimmy, estaba chiquito. Yo estoy hablando del año 83, más o menos. Y ya llevábamos casi 10 años casados. Claro. ¿Y qué sucedió? Que entré a ese ayuno, me encerré, así como en un tono desafiante con el Señor. Señor, yo necesito que tú me digas qué es lo que tengo que hacer, cuál es el objetivo de mi vida, cuál es la tarea y la labor que debo realizar. Yo, Señor, no salgo de aquí, así sea que me muera. Y así empecé ese ayuno. Como te digo, hermano querido y pastor, yo había ayunado mucho, estaba muy habituado al ayuno. A mí ayunar un día, 2 días no era problema. Pero al tercer día de ese periodo de ayuno en el que me había apartado, yo estaba tendido en el piso. Tu padre tenía en esas piezas un vellón de ovejas. Sí, era de mi abuelo, sí me acuerdo. Estabas tendido. ¿Esa era la primera vez o ya habías pedido las piezas antes? No, antes había usado... Yo me acuerdo, yo era chico, me dijo 85. 83 más o menos. Entonces yo tenía 7, 8 años, yo recuerdo. Yo recuerdo haberte visto en casa de papá en esa pieza que tú dices, tío, que es la última. Yo te vi muchas veces. Así fue. Muchas veces enclaustrado en esta búsqueda
que es tan significativa, porque cuando nosotros leemos las Escrituras y empezamos a amar la palabra de Dios y la empezamos a estudiar, empezamos a cargar con un estigma. ¿Y qué es el estigma de la falta de espiritualidad? O como decían antes los viejos, ¿cierto? Este es cabezón. Por lo tanto, solo dice, solo piensa, solo habla, ¿cierto? Lo que está escrito, pero sin espíritu. Y yo quisiera resaltar dos cosas en este relato. Te lo interrumpo porque creo que es necesario subrayar. Primero, que recordé ahora que Ramón, que es primo mío, Ramón Miranda, pastor también, hace un tiempo atrás me dijo, mira, sería bueno que lleves al tío para que nosotros aprendamos de su historia o te conozcan, porque la gente te conoce tan poco. Por lo tanto, qué bueno por eso. Y segundo, me estaba acordando de tus nietos. ¿Cuántos nietos tienes? Tengo 3 nietos. 3 nietos. Y no son los únicos que vas a tener. Pero imagínate que el podcast deja hoy día grabado algo inmensamente esencial para ellos. Primero porque es parte de la historia de ellos y segundo cuando tú no estés. Ellos van a recordar quién era el Tata a través de este relato, así que yo me siento bendecido por eso. Qué cosa tan linda. 3 días ya llevabas ahí, es decir, ¿cierto? Sin agua, sin alimento, en oración profunda, en busca de una respuesta. ¿Cierto? Ese espíritu tan necesario cuando nosotros nos enfrentamos a la fe, de saber cuál es mi trabajo, cuál es mi función, qué es lo que yo he venido a hacer, era lo que tú buscabas. Así mismo. ¿Y cómo te fue? ¿Qué pasó? Bueno, ese tercer día, en esta ocasión, que yo había entrado tan decidido, como digo, estaba en el piso sobre ese vellón, deshidratado, sin fuerza, hasta veía medio borroso. Yo pensé que me moría ese día, que no iba a pasar la noche. Pero como había entrado en un tono tan desafiante con el Señor, yo dije, voy a imitar a Jacob. No voy a soltar al ángel hasta que me bendiga. Así que ya en la noche, como pude, me puse de rodillas, tomé mi Biblia, y yo me había mofado mucho, siendo joven y niño, de los pastores antiguos que cuando les tocaba predicar en el púlpito tomaban la Biblia, la abrían al azar y pedían un mensaje para esa noche. Y yo me burlaba que si les sale la página en blanco no hay sermón esa noche. Así que lo encontraba como un infantilismo, como una ingenuidad de parte de los predicadores. Así que como ya no tenía fuerza, como ya parece que no iba a poder continuar, le dije, hice esta oración con el Señor. Le dije, Señor, yo quiero hacer uso de algo de lo que me he mofado en mi juventud y que a mí me parece un infantilismo, una ingenuidad. Señor, yo quiero abrir mi Biblia y donde primero se posen mis ojos, donde yo ponga mi dedo, quiero que sea esa la respuesta que estoy buscando. No quiero una respuesta que tenga que interpretar, quiero una respuesta directa. ¿Para qué me trajiste al ministerio cristiano? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es la función a desempeñar? Así que, dicho eso, abrí mi Biblia. Mi Biblia era de 2 columnas por página y en la página de la derecha, en la columna del centro, veo un pasaje que como que se levanta así sobre relieve y se ilumina. Yo no digo que esto haya ocurrido literalmente, es la impresión que a mí me causó. Y cuando empiezo a leer, dice así, yo soy Jesús. ¿Por qué me persigues? Levántate, ponte derecho sobre tus pies, porque para esto me aparecí a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, y reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. No, ahí ya no hay duda de nada. De un salto, qué impresionante. de un salto quedé de pie, levanté mis manos, empecé a glorificar al Señor. Tuve la intención de salir corriendo. Dije, no, van a pensar que tanto encerrado me volví loco. Y comencé a caminar por aquella habitación con mis manos levantadas, glorificando al Señor y dándole gracias. O sea, una respuesta más concreta que esa.
no podía esperar. Así que... Me imagino que perdido en el tiempo, porque son Claro. 72 horas, Claro. con una inanición ya en el cuerpo, esa pieza era oscura, Sí. entonces ni siquiera sabías qué hora era. Claro. ¿Qué Y cosa? yo entraba solamente con mi Biblia, cuaderno y lápiz, y a veces un diccionario. Así que en gratitud con el Señor me quedé 5 días más encerrado ahí en esa habitación. Así que, En total fue un poco más de una semana. claro. Así que concluido ese tiempo, yo salí con esa palabra de ahí, con esa respuesta. Fíjate que yo quisiera interrumpirte, el relato está exquisito. De hecho, me emocioné un poco por la forma en que está relatado ese texto, ¿cierto? Por la orden explícita y tan trascendente que el apóstol recibe. Pero quisiera enfatizar en algo. 2 cosas. Mi mamá dice que concretamente a las 5 de la mañana empezaban las oraciones. Y ella se inscribía siempre de 6 a 7 de la mañana. Ella siempre, no recuerdo ahora la hora, la persona que empezaba antes que ella, y que el que entraba le tocaba el hombro, se paraba. Correcto. Y me dice la mamá que la iglesia era de madera, entonces cuando el hermano venía caminando era como... Se sentía, era impresionante. Esas costumbres tan hermosas que los viejos utilizaban como unas herramientas para poder avanzar en el ministerio, ¿cierto? Que la gente pudiera comprometerse. Qué cosa tan linda. A veces somos demasiado cruentos cuando desde esta perspectiva un poco más técnica, un poco más acabada, con una visión un poco más profunda de las Escrituras, miramos en menos aquellas herramientas que estos hombres insignes usaron para conducir al pueblo. Que dicho sea de paso no están pasadas de moda, yo no creo en aquello. Y segundo, cuando tú haces el relato me acordé de algo que para mí es profundamente emocionante, me marcó, yo creo que para el resto de mi vida, y es que papá tenía la misma cultura. Él permanentemente hacía ese ejercicio de abrir las Escrituras. Nosotros somos 6, entonces a veces nos agarramos a coscacho en ese crecimiento de jóvenes y niños. Y él no le gustaba que nosotros peleáramos. Papá tenía una actitud hacia sus propios hermanos de mucha fidelidad. Él amaba a sus hermanos. Y de hecho, cuando nos sentábamos en la mesa y recordábamos a alguno que estuviese ya en la presencia del Señor, él saltaba sus lágrimas en llanto. Por lo tanto, a él no le gustaba y nos pasaba la Biblia o nos mandaba a buscar nuestra Biblia y después que nos pedíamos perdón nos obligaba a abrazarnos. Abraza a tu hermano, abraza, y tenías que abrazarlo con un abrazo en que él fuera convencido de que ese abrazo estaba lleno de amor. Y luego de eso abre la Biblia. Tío, hace 4 años papá fue llamado a la Iglesia Triunfante. Si bien papá cargó por 30 y tantos años una enfermedad gravísima que no tenía solución, él tenía una miocardiopatía hipertrófica obstructiva, él tenía un corazón dilatado, más allá de las capacidades que el tórax podía sostenerlo. Y de hecho en estos días recordé que la última o penúltima vez que él fue al médico se sentó, se acostó como en el sillón un poco afanado, tenía su mano aquí en la frente. Entonces le digo yo, ¿qué te pasa, papá? ¿Por qué llegaste así? Me dice, es que me acerco a la oficina del doctor y él me dice, va, ¿todavía estáis vivo? Entonces él cargaba con eso. Ese día que empieza el retorno a casa, papá se me desmaya, él pierde el eje de su cuerpo. Me costó mucho tomarlo con mi hermano, lo sentamos en el sillón, yo le saqué sus cosas y lo preparamos para irse al hospital, a la urgencia. De la urgencia está 2-3 horas y lo llevan a la otra urgencia, al hospital, ¿cierto? Porque él no se podía recuperar. Y cuando en la noche nos preparamos para ir a verlo, y yo lo único que quería era llegar para orar por él, y quería orar, quería pedirle al Señor vida, quería que el Señor no se concretara aquellos miedos que uno como hijo siente, y me acordé de lo que él me enseñó. Entonces me devuelvo y tomo la Biblia, salgo a mi antejardín, tengo una madera bonita, entonces yo me pongo ahí y oro al Señor y le digo, mira, Señor, papá siempre me enseñó este ejercicio. Él de chiquitito nos dijo que esto lo hiciéramos y yo ahora lo quiero hacer con la misma fidelidad, con el mismo amor y con la misma delicadeza que Él siempre nos pidió que lo hiciésemos. Ay, tío,
hago lo que papá nos enseñó, así como tú lo hiciste. Tomo el texto, lo abro. El papá decía, donde pongas tu dedo o tu ojo se fijen. Y yo abro la Biblia y tengo mi dedo gordo en el Salmo número 88 y exclusivamente en el versículo que dice así: hoy fui contado con aquellos que van al sepulcro. Dios mío. Entonces cerré la Biblia, iba rápido y me quedé quieto un rato. Recordé que eso él me lo enseñó. Recordé que él siempre me dijo que Dios hablaba así también. Y ahí me acordé que yo le había dicho al Señor que me dijera. Entonces recuerdo haberle mandado un WhatsApp a mi familia y les dije que la única forma de que papá volviera era que Dios hiciera una vez más un milagro en su vida, pero que era poco probable que papá se iba. Así que estas cosas que son tan anormales, ¿cierto?, tan poco científicas, funcionan a veces de una manera tan espectacular para quienes tienen fe. Amén. Y has recibido una palabra tan poderosa, tan linda, que yo quisiera que nos sigas contando aquella historia que es tan renovadora. Yo sentí una emoción muy linda cuando nos recuerdas el texto. Después del 8º día, ahí recién sale hacia afuera, ¿cierto? ¿Y qué pasó ahí? Bueno, yo en ese minuto pensé, dije, Señor, esto es lo que tú le dijiste a Pablo cuando lo derribaste camino a Damasco. Y bueno, el pasaje que él a mí me dio en aquel momento era en Hechos 26. Y con un Pablo es más que suficiente. Así que yo no alcanzaré la estatura de Pablo por mucho que me esfuerce. El trabajo de Pablo es tremendo, o sea, inigualable prácticamente. Así que empecé a buscar una mayor definición para poder especificar con mayor certeza el trabajo que yo debía hacer. Entonces empecé a estudiar a Pablo, y Pablo escribiéndole a Timoteo en el capítulo 2, versículo 7 creo que es, ya mi memoria está un poco débil, él dice, como defendiendo su ministerio, dice: por esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo y no miento, y maestro a los gentiles. Ya, Señor, soy predicador y maestro. Así que en ese minuto yo decidí que no iba a escatimar ni tiempo, ni esfuerzo, ni medio para perfeccionarme en esa tarea que el Señor me había entregado. Porque estaba muy marcado con el texto que traza bien la palabra de verdad. Así fue como, buscando un mayor perfeccionamiento en la entrega del mensaje salvador cristiano, llegué a la universidad. Y en la universidad alcancé un nivel de licenciatura en teología, pero la verdad es que en Biblia y teología no fue tanto lo que la universidad me enseñó. Lo que sí me entregó la universidad fue herramientas ya de investigación, de análisis, lo que me volvió más perspicaz. Así es que me metí en un análisis más profundo de la palabra de Dios y empecé a indagar hondamente, no solo en la teología, también en la filosofía, en ciencias como la física, la metafísica, incluso la neurociencia. Y en esta búsqueda de un mejor perfeccionamiento para poder entregar correctamente la palabra de Dios, bueno, fui granjeando, por supuesto, algunos detractores por mi implacable búsqueda de la excelencia. Y así fue como también toqué fondo. Y yo decía en mi corazón, la lógica, porque siempre creí en la palabra de Dios, en la Biblia, siempre creí que la lógica de esos textos conducía a la razón y esta a la verdad final que yo buscaba. Y así fue como en esta búsqueda toqué fondo y no logré saber ahí qué era lógico ni qué definía la razón. Y fue así que en ese momento difíciles de angustia, de tracción de distintos lados, en lo más hondo de mi desesperación, Dios envió una luz. Y fue al ver que
la fidelidad de mi familia, el amor que mi esposa me profesaba inclaudicable, el cariño tierno de mis hijos, Dios me envió una segunda respuesta. Y fue ver que es en el amor donde existe una razón verdadera. Así fue como entendí que Dios es amor y que nace del amor el centro de su vida, vive en Dios. Así lo dice Pablo. Y Dios vive en él. ¿Sabe? Y así, perdóname, Dios me trajo de vuelta. Es verdad. Y yo quisiera resaltar algo porque en ese relato que es tan, yo creo que es tan general, porque en realidad son años, los estudios son años de vida, pero hiciste un salto muy largo, pero que yo quisiera resaltar algo. Que a veces, mucho hoy día, bueno, la educación está al por mayor, tenemos una cantidad enorme de institutos y tenemos jóvenes insertándose al ministerio a través del estudio. Bueno, esta cultura cristiana también hace de que en la inmediatez pensemos que somos ministros por el cartón, por el título, por la credencial, ¿cierto? Por los cursos hechos. Y por lo tanto muchos de ellos salen después de ese proceso de estudio sin un destino, ¿cierto? Sin un objetivo claro. Y qué importante es lo que pasó contigo, porque así debiera ser con todo. Nosotros, antes de insertarnos al ministerio y estudiar de manera intencionada para poder prepararnos para aquello que Dios nos llamó, debemos esperar el llamado, tener la confirmación de que ha sido Dios y solo Dios el que nos ha designado para ese trabajo. Así que yo quisiera resaltar eso. Y no lo resalto solamente, pastor, porque hoy tú nos has contado a todos esta historia, sino que porque yo tengo 45 años de vida, toda mi vida, yo lo digo de manera lúdica, he pasado bajo de las bancas, no solamente en la iglesia de papá, en muchas iglesias, y de todo el macro de gente que yo conozco, de todos a quienes les he escuchado hablar de Jesús y que predican la palabra del Señor desde mi niñez, yo quisiera decir con mucha humildad, sin el ánimo de que esto se entienda de una manera errónea, pero solo en ti. Y solo en ti yo encontré la luz. Y desde chiquitito, al escuchar la luz del Evangelio, ¿cierto? Que nos impulsa un cuanto más y que nos dejaba con la sensación de que siempre habría que seguir creciendo. Así que yo valido profundamente eso. Y de hecho nosotros como Iglesia Cristiana de Querigma somos fruto de ese trabajo. Y yo recuerdo, quisiera que los amigos que nos escuchan, que nos ven, aquellos que dicen, bueno, ¿cómo ocurrió? ¿Cómo nació todo esto? Yo recuerdo que papá, él tenía, no sé, 50 años, 55 años. Creo que voy a hacer el ejercicio de volver atrás para acordarme. Pero yo creo que no tenía 60 años. Y papá se da cuenta de que él está en su proceso de vida educativo sin las herramientas necesarias para poder enfrentar la iglesia del mañana. Por lo tanto, él se da cuenta de que tiene dos hijos, los dos menores, Juan y yo, y por lo tanto yo recuerdo exactamente que nos hemos reunido juntos y él te explica exactamente que él no se encuentra capacitado para ser pastor en el siglo XXI. Él sabe que hay muchas materias que no controla, él sabe que hay muchas materias que no las va a estudiar o que aunque las estudie su mente ya no tiene la ductibilidad, ¿cierto? La elasticidad para poder aprenderlas como el contenido bíblico requiere, y nos encarga. Y eso es glorioso. Él nos encarga y como ustedes eran amigos, ¿cierto? Él te dijo, compadrito, estos son mis dos hijos menores, yo te pido que tú me los eduques, ¿cierto? Los formes para el ministerio. Así, pues. Así que esta iglesia, yo siempre se lo digo a mis hermanos, nosotros no nacemos del aire. No es una inspiración mía de Renan que escucho una voz que resuena en la pieza y bueno, me dice, tú eres pastor. No es así, son años de diligente estudio y una de las experiencias más hermosas que yo tengo es que tú me hayas invitado a una cátedra en la universidad, haber ido a escuchar, ¿cierto?, al profesor de Teología Fundamental, Antonio Bentué. El haber escuchado esa charla hermosa, me acuerdo que fue sobre Génesis capítulo 1 y 2, de la utopía de la esperanza. Yo recuerdo algo tan extraordinario. Muy hermoso. Sí, era una sala, esta sala propia, ¿cierto? Así como anfiteatro. Y yo recuerdo que él está haciendo su relato y se me sale un amén.
Se supone que ahí los amenes no van y se supone que no debía haber sido amén, pero cuando él está haciendo ese relato yo me dejo conducir, ¿cierto?, por el diseño teológico que Antonio tiene y cuando hace el giro, ¿cierto?, a que en el fondo todo ese relato inicial de los orígenes solamente nos evoca a que allá vamos y ese es nuestro hogar de retorno. Yo sentí mi corazón y me acuerdo haber dicho amén con fuerza. Y me acuerdo que él está, un viejito, ¿cierto?, de lente, él está haciendo la charla y mira hacia arriba y dice amén. Dice, amén. Así que bien, bueno, yo también de alguna forma fui bendecido con esos estudios universitarios. Qué bueno, tío, la teología es hermosa. No podemos tener un acercamiento a las escrituras de manera tan rústica. Tenemos que aprender un poco y en eso tú has sido un eje muy esencial, muy importante. Y bueno, hasta ahora todavía seguimos estudiando. Tenemos el sínodo, ¿cierto? Y todavía nos educa, todavía entregas parte de tu tiempo y que no solamente fuiste mentor en la parte de la predicación, sino que también en esto de adquirir el material educativo, porque hoy día tenemos PDF, tenemos una cantidad de libros virtuales, pero no era así. Y el costo que impone el Estado para la educación es muy cara. Carísimo. Así que también nos enseñaste a ir a la librería. Así fue. Qué hermoso, ¿cierto? Qué hermoso. ¿Cuánto tiempo ya llevas de ministerio? Desde el 99, Desde el 99. que me ordené pastor. Claro. Que me ordené en el 99. ¿Y de estudios bíblicos cuántos son? En la universidad estuve 5 años. No, en total, porque en el fondo llevas estudiando de los 12 años, 15 años. ¿Cuántos años estás inserto ahí? 50 años fácil, sí, 45 años fácil. Sí, 45, 50 años. Este tiempo es el tiempo de la pandemia y yo no quisiera preguntarte por nuestra iglesia, porque vamos a abordar ese tema que para mí es sumamente importante. Pero ¿qué te ha parecido la iglesia cristiana que ha salido a la red social? Porque no solamente salimos nosotros, tuvimos que aprender esta modalidad, de hecho, porque las iglesias se cerraron, no teníamos cómo llegar a nuestros hermanos de fe, y nos permitió ver la realidad de la iglesia latinoamericana, iberoamericana y también mundial. O sea, tuvimos una visión profunda de lo que estaba aconteciendo dentro de los templos. ¿Cuál es tu sensación de aquello? Bueno, en ese aspecto, mucho agrado con lo que ustedes han hecho y por otro lado un cierto desencanto, porque a mí me desencanta cuando lo que se hace es para decir, aquí estoy presente. Y la diferencia de lo que la iglesia ha hecho, la iglesia de nuestros medios, lo que ha hecho la iglesia, es, digamos, seguir predicando la palabra de Dios. Predicar la palabra de Dios y todo lo que se hace es para la mayor gloria de Él. Entonces, volviendo un poquito atrás sobre mi experiencia, cuando me ha tocado defender el ministerio, yo lo he asimilado a la experiencia de Moisés en el monte frente a la zarza. Y yo digo, yo tuve un precio que pagar. Yo también estuve a solas con el Señor. Así es. El Señor me dio esa palabra y con ella me envió al mundo. Así que puedo decir con mucha confianza, creo que el Espíritu de Dios me da testimonio de cuál es la voluntad de Dios para su iglesia en este tiempo. Y eso me hace un poco evaluar el trabajo que se ha hecho, por lo cual estoy muy gratamente complacido con el trabajo que ha hecho Querigma y sobre todo la entrega de los jóvenes. Se han vuelto unos profesionales muy exigentes y el trabajo de la iglesia ha sido muy exitoso y excelente, por lo cual yo los felicito y agradezco al Señor por ello. Bueno, nosotros te agradecemos porque si bien es primera vez, ¿cierto? Bueno, has estado en algunos conversatorios con nosotros, pero primera vez que nosotros ya te tenemos como parte del staff de nuestra iglesia. Eso nos alegra mucho. Pero eso no significa que has estado ausente, porque durante estos 3 años hemos seguido en clase. Tú nos has hecho clase por Zoom, no has parado tu ministerio, has seguido trabajando. Por lo tanto, cuando yo escucho estas palabras que tú me dices, también son para ti.
porque parte de todo nuestro trabajo, del afán de hacerlo bien, de montar con excelencia y de hacerlo para la mayor honra de su gloria, de su nombre, porque no pretendemos ser conocidos ni ser relevantes. Lo que queremos es hacer la obra de Dios. Queremos conectarnos con el espíritu de las Escrituras, queremos conectarnos con el espíritu de Jesús y que la gente al por mayor pueda conocer nuestra propia experiencia, saber cuál es la iglesia que hemos heredado y cómo vemos el futuro de esta iglesia. Así que gracias por tu trabajo, gracias por tu cariño, gracias por tu amor. Este es el primer podcast, vamos a tener 11 capítulos más en donde vamos a conversar de muchas cosas importantes y lindas, y una de las cosas que yo estoy contento es que la gente te va a poder escuchar. Los hermanos, los amigos, los pastores, los compañeros de milicia van a poder escucharte y van a tener la oportunidad preciosa de conocerte, de saber de dónde hemos venido, quién nos ha enseñado, quién nos ha educado. Así que yo te quiero agradecer mucho. Quiero que vivas estos 11 capítulos restantes con mucha alegría. Hemos preparado toda una escenografía. ¿Te gustó todo lo que hemos hecho? Sí, me siento cómodo y a gusto. A veces yo tengo un hermano de iglesia que una vez lo invité al culto y me dijo, te quiero pedir perdón. ¿Y por qué? Porque uno mira de casa y piensa que tú pusiste un celular y todo está hecho. Y cuando ellos vienen y ven cómo se transformó la casa en un lugar de misión y cómo está lleno de equipamiento, cómo es impresionante cómo creció. Y hacer este podcast aquí han sido semanas de trabajo. Han sido no solamente trabajo desde la organización de la dirección, ¿cierto?, de la Iglesia de Medio, sino que también del equipamiento, de la instrumentación. Todo lo que se hace requiere de mucho trabajo y de mucha inversión, y que todo aquello se hace no por una recaudación banal, sino que se hace como una ofrenda al servicio del Señor. Así que qué bueno que seas parte de nosotros y que disfrutes este tiempo, que tu familia, tío, disfrute, que tus niños, que tus nietos conozcan la historia. La historia es mucho más larga, pero creo que yo he quedado una vez más encantado con todo el trayecto. Has pagado un grande precio. Amén. Nada ha sido fácil. No, Señor. No es fácil. Cuando tú me ordenaste pastor, dijiste una frase que caló a mi vida hasta el día de hoy, y es que nadie conoce efectivamente las soledades por las cuales el ministro debe transitar. Y desde que soy pastor, 15 años, he aprendido a caminar, ¿cierto?, en esos rumbos que son a solas con el Señor. Así que yo sé que las huellas y las marcas de tu ministerio las cargas, y las cargamos como Pablo dijo. Somos herederos de Dios porque somos sus hijos, somos coherederos con Cristo, por lo tanto participamos de esas huellas y vamos a participar indudablemente de su gloria. Amén. Así que te bendigo, te abrazo. Gracias. Mi respeto, pastor y maestro Isaac Espinosa. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga, y llenémonos de entusiasmo para que podamos grabar los otros podcasts, ¿cierto? Y la gente pueda reírse y pueda escuchar, ¿cierto?, la palabra de Dios, que es tan linda y tan nutritiva. Para todos quienes nos siguen, cada semana saldrá un episodio y lo grabaremos con mucho cariño, con mucho amor y con mucho profesionalismo para que ellos lo disfruten. Me despido, tío, un abrazo. ¿Cierto? Igualmente. Como ya sacaron la reflexión, no es así, sino que es así. El Señor te bendiga, te Gracias, quiero mucho, igualmente. la iglesia te ama, el Señor te bendiga. El sentimiento es mutuo. Así es. Ya nos vemos la otra semana. Así que el será. Señor les bendiga, la paz de Jesucristo para todos. Un Amén, abrazo amén. en el Señor. Hasta pronto.